Muy buenas noches, comenzamos Perspectivas. Hoy tenemos un programa especial, un programa de análisis especial, una entrevista con el fiscal general del estado de Jalisco, con Eduardo Almaguer, en una semana muy complicada en materia de inseguridad, con muchos temas que queremos platicar esta noche con el fiscal. Hay que recordar que la semana pasada mantas colgadas en la zona metropolitana de Guadalajara, mantas con nombres y apellidos muy claros. Hay que recordar también que empezamos el año con dificultades en materia de homicidios. Enero, el mes más violento en materia de homicidios prácticamente desde 1997, incluso peor que en 2011, cuando estábamos en el centro o en el punto neurálgico, digamos, de la llamada guerra contra el crimen organizado que comenzó el expresidente Felipe Calderón. Lo mismo podemos hablar en robo de autos. Un asunto que no se resuelve, un tema que tiene que ver sí con las policías municipales, pero también con la actuación de la Fiscalía y de la Policía Estatal. Asuntos relacionados, por ejemplo, con el robo de tráilers, un tema que por mucho tiempo se borró un poquito del mapa, pero que sin embargo en los últimos meses, particularmente desde mediados de 2015, vemos un aumento muy importante en los municipios de Zapopan y Tlajomulco. También platicaremos de policías infiltradas. ¿Qué tan profundo es el problema que tenemos de las policías infiltradas en nuestro estado? Ya no solo la de Tlajomulco, que es una de las que con más claridad se está atacando en colaboración entre el fiscal general del estado y el presidente municipal Alberto Uribe Camacho, pero ¿cómo están las fuerzas policíacas municipales de cara a lo que será este difícil año 2017? ¿Qué pasa con nuestras zonas colindantes? Con estados que están presentando indicadores muy preocupantes. Colima, el estado con la mayor tasa de homicidios en 2016. Sí, Colima, un estado que estaba aparentemente en paz, se ha descompuesto de forma dramática en las últimas semanas. ¿Qué hablamos de Michoacán? Nayarit también, con el enfrentamiento que supimos hace algunas semanas. Y Guanajuato, otro estado en aparente calma que ha tenido un recrudecimiento muy claro en materia de violencia. Y por último, la Agencia Metropolitana de Seguridad con la Fuerza Única 2.0, la Fuerza Única Metropolitana, que también es un tema que definirá la estrategia de combate al crimen organizado en 2017. Vamos a ir con la entrevista con Eduardo Almaguer. Quédese esta noche en Perspectivas. Eduardo Almaguer Ramírez estudió Derecho en la Universidad de Guadalajara y se ha especializado en temas laborales. Además, ha sido profesor en la máxima casa de estudios del Estado. Se destacó como profesor de Historia y Filosofía en la preparatoria número 11 de la UDG y fue secretario por la misma casa de estudios. También se destacó como secretario de la organización del Sindicato de Académicos de la Universidad de Guadalajara. Fue representante obrero en la Junta Especial número 10 de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Es miembro del PRI desde el año de 1989. Se desempeñó como delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional, encargado del despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI Jalisco. Fue candidato a diputado local, así también como diputado federal. En las elecciones del 5 de julio del 2009, formó parte de la plantilla de Aristóteles Sandoval para ser regidor de Guadalajara. Encabezó la Comisión de Reglamentos y Gobernación del Ayuntamiento de Guadalajara y fue catedrático en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Estuvo al frente de la presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco. Se desempeñó como secretario del Trabajo y Previsión Social de nuestra entidad. Actualmente es el fiscal general de Jalisco. Esta noche en Perspectivas nos acompaña el licenciado Eduardo Almaguer Ramírez. Ahora sí saludamos al fiscal general del estado de Jalisco, a Eduardo Almaguer. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Enrique, gracias por la visita, a sus órdenes. Gracias por recibirnos, por cierto, aquí en tus oficinas, aquí en la Fiscalía. Y hay que decir algo antes de empezar. Se ha mejorado la seguridad aquí afuera después de lo que sucedió en septiembre del año pasado. Bueno, fue una enseñanza muy triste, pero muy importante creo que para todas las dependencias, de garantizar la seguridad de sus colaboradores y bueno, lo que hemos realizado. Fiscal, ¿te preocupa el inicio del año en materia de homicidios? Rebasamos los 100 en enero, parece que la tendencia no se ve que vaya a disminuir. ¿Te preocupa? ¿Es un asunto que dices, este año va a ser complicado en materia de homicidios? Bueno, déjame decirte que agradezco la oportunidad de que podamos dialogar de esta manera. A mí realmente me preocupan todos los ilícitos y particularmente, obvio, el de homicidios por la violencia que se genera y la intranquilidad en los ciudadanos. Hemos escuchado durante muchos años, como en un intento de administrar el tema de la seguridad, que los homicidios se deben en muchas de las ocasiones a venganzas o vendetas entre propios criminales.
Y yo podría hoy decirte que la mayoría de estos homicidios se están dando por un reagrupamiento o reestructuración de criminales, y que los criminales pues resuelven sus diferencias de esa manera, pero eso no le resuelve a la gente. Es decir, el explicar el por qué sucede no lo resuelve. Lo que la gente desea y todos deseamos es que haya menos violencia y obviamente menos homicidios, y que quien la está generando sea detenido y castigado. En esta reflexión que te hago es para decirte que obviamente sí nos preocupa y nos ocupa, y que hemos estado realizando actividades muy importantes para detener a los generadores de violencia y para inhibir este tipo de delitos como el de homicidio. Decirte que lamentablemente en todo el país ha habido un aumento muy importante en la violencia y en homicidios. Este aumento es mucho más alto que el que sucede en Jalisco, pero esa no es una justificación, solamente lo refiero. Es decir, en el país han aumentado el 22% y en Jalisco ha aumentado un 14%. En el país en promedio se cometen 17 homicidios por cada 100,000 habitantes y en Jalisco 14. ¿Qué significa? Que estamos abajo del promedio nacional, pero que tampoco es ningún aliciente, ni mucho menos algún triunfo, ni nada, pero sí para poder poner sobre una tabla pues muy clara qué es lo que está sucediendo en Jalisco. Y decirte, Enrique, que nuestros estados circunvecinos están iniciando o terminando mandatos de gobierno, y eso está generando una mayor violencia. Te puedo poner un ejemplo, igual lo expreso con respeto, simplemente es mencionarlo. Mientras en Jalisco hay 14 homicidios por cada 100,000 habitantes, en Colima hay 85. En Guanajuato andamos sobre poco más de 60. En Zacatecas lo doble, sobre 28. En Michoacán pues también andamos muy altos. Es decir, hoy tenemos un problema en Nayarit, hoy tenemos un problema de violencia muy fuerte en Sinaloa. En la zona metropolitana vive una comunidad muy amplia de sinaloenses de diversos orígenes, y eso te explica el por qué en este año, en este inicio, se ha venido dando una tasa mayor de homicidios. Es la explicación, no hay justificación. Es decir, los 3 órdenes de gobierno que estamos trabajando efectivamente, y estamos trabajando en encontrarlos, en detenerlos y en sancionarlos. En ocasiones es complicado porque contra quienes atentan se reservan la información porque están en actividades ilícitas, y eso te complica muchísimo la investigación. Sin embargo, también decirte, Enrique, que estamos muy avanzados en muchos de los últimos homicidios que se han dado y que estaremos anunciando en los próximos días detenciones importantes. Ahora, fiscal, abundando un poquito en la explicación, que lo dices creo que claramente, que es la gente quiere soluciones, no explicaciones, y eso me queda claro, pero ¿qué está pasando? Porque decías Colima, Guanajuato, pasó Nayarit hace poco, Michoacán sigue con índices altos, Jalisco creció, aunque no a nivel del promedio nacional. ¿Es un reajuste de cárteles? ¿Es el cártel Jalisco Nueva Generación? Se escucha mucho de que el cártel de Sinaloa quiere volver a tener hegemonía en este estado. ¿Es un asunto entre cárteles de reacomodos? Pero fíjate lo que estamos ya platicando, Enrique, que si de la violencia dependemos de terceros. Exacto. Y es algo que yo he buscado impulsar y poner las cosas muy claras. En ocasiones mitificamos a estos sujetos o a estos criminales. Si en Sinaloa hay un ajuste de cárteles o no, nosotros tenemos que responder de manera eficiente. La explicación te la daba hace un momento, y decirte que sí, te puedo decir que en los Altos de Jalisco, Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, hemos detenido gente que viene de Guanajuato, ¿no? En el caso de Ciudad Guzmán o Zapotlán el Grande, detenido gente que viene de Colima a cometer ilícitos. En el caso de Colotlán, por ejemplo, pues es la gente que viene de Zacatecas o de Durango. Y últimamente en el caso de Tequila, porque hay una conexión, y Magdalena por la vía serrana,
pues es gente ya debidamente identificada que fueron privados de su libertad en Tepic, fueron victimados y fueron venidos a dejar en una parte del territorio de Jalisco. El caso de Michoacán pues tiene que ver con estos límites de Santa María del Oro, Giloclán de los Dolores, parte de Valle de Juárez, un poco lo que conlleva Quitupan y otros municipios. Entonces sí, y parte también que ingresan por Jocotepec. Entonces sí nos afecta esa inestabilidad, pero también quiero ser claro, a pesar de esta situación que prevalece en nuestros límites, en Jalisco hay una vida o hay una normalidad en su vida económica, social y cultural que permite que de pronto vengan visitantes y digan, oye, los restaurantes están llenos, las plazas están llenas, se está trabajando. Quienes estamos aquí, iniciando por el propio fiscal, lo que menciono es que realmente nos falta mucho para estar satisfechos en los resultados que queremos entregar. Yo vivo aquí, sí. Mis hijos viven aquí, mi nieto aquí nació, aquí vive, y tengo una férrea decisión día a día, y lo digo también de manera coloquial, compartida con el gobernador, que es con quien yo acuerdo de manera directa, de que tengamos nuestras calles pues libres y tranquilas como deben de ser. Vamos al corte, estamos platicando con el fiscal general del estado, Eduardo Almaguer, volvemos para hablar y otros temas, por ejemplo, fiscal, como las mantas, que tanto revuelo causaron. Vamos al corte. Estamos de regreso en Perspectivas, platicando esta noche con el fiscal general del estado, con Eduardo Almaguer, y dejamos abierto el asunto de las mantas, fiscal. Las mantas siempre generan mucha discusión porque pues, quien lo pone ni siquiera tiene que dar la cara, entonces pone la manta y pues parece que que coloca a las autoridades contra la pared. Se interpretó mucho que era directamente contra la fiscalía y en específico contra algunos mandos de la fiscalía como el comisionado de seguridad. ¿Qué interpretación tienes de estas mantas? No, es una búsqueda de publicidad gratuita de algunas bandas criminales o sujetos vinculados a estas bandas criminales. Lo hacen en el anonimato, con la cobardía, con un señalamiento de a ver qué queda, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que nosotros hacemos es investigar quién las pudo haber realizado, quién las pudo haber colocado, y ya también es tiempo de informarle a la ciudadanía, porque también durante muchos años los criminales han utilizado esta manera de publicidad, diríamos, de tratar de intimidar a las fuerzas de seguridad, de tratar de dividir, de generar desconfianza hacia las autoridades, y en ese sentido para nosotros no tienen mayor relevancia que no sea la de conocer cuál es el verdadero motivo de colocarlas, de generar esta inestabilidad y mostrárselo y decírselo a la gente. Yo, desde que llegué a la Fiscalía, aunque me han hecho algunas críticas, yo creo firmemente en la comunicación, y por eso hay que comunicar lo que está haciendo y cómo son las historias, Enrique, porque a veces… Eso es una forma de comunicación, las mantas, ¿eh? De comunicación criminal, y entonces nosotros lo que buscamos es comunicar resultados e historias reales de heroínas y de héroes que se juegan la vida por la seguridad de los ciudadanos. Ahora, pero… esto no es un mensaje de desestabilización en Jalisco, te lo digo por el sexenio de Emilio, que a veces estas mantas iban acompañadas después con bloqueos. ¿Descartas cualquier acción de ese tipo? Yo te quiero decir algo con la mayor claridad. Quien atente o busque atentar contra la tranquilidad, la estabilidad del Estado, va a tener una respuesta muy contundente, como nunca la han tenido. No le vamos a dar ni un solo milímetro. Ellos están decididos a delinquir, están decididos a afectar a los ciudadanos, pero nosotros estamos muy decididos, mucho más que ellos, a defender a nuestras familias, a nuestras mujeres, a nuestros niños, a nuestra vida económica, hasta las últimas consecuencias. Ellos sabrán. ¿Cómo ha ido el proceso fiscal de análisis de los cuerpos de la Fiscalía de la Policía Estatal en términos de infiltración? Supimos lo que ha pasado en Tlajomulco. Tú con el alcalde Alberto Uribe han comenzado un esfuerzo creo que muy interesante y un mensaje de colaboración que no habíamos visto y que creo que es un mensaje muy positivo. Pero en términos del análisis de la Policía Estatal, ¿qué grado de infiltración tiene, por ejemplo, nuestra policía? Yo llegué aquí, estoy cumpliendo 1 año 8 meses, y en este periodo hemos dado de baja 365 elementos operativos, policías estatales,
custodios y policías investigadores. Hemos dado de alta a 777 nuevos elementos. ¿Qué te quiero decir con ello? Hay una cero tolerancia. Tenemos algunos pocos que estamos en el proceso administrativo de baja, que no acreditaron sus exámenes de control y confianza por segunda ocasión en actitudes graves. Te pongo un ejemplo, porque a veces no le decimos a la gente qué sucede. Hay quienes ingresaron, por decirlo como policía investigador o como policía estatal, con un certificado falso. No puede estar en la policía. De entrada, de golpe. Pues también los doy de baja. En otros lugares, en otros municipios, o en otras entidades no lo hacen. ¿Qué? Porque si es un buen policía. No, no es buen policía. Mintió, falseó desde un origen, no puede estar. Pues los estamos sacando. A esto me refiero a una cero tolerancia de esta situación. ¿Cuántos nos quedan hasta el momento? 12 de toda la corporación. Te estoy hablando de cerca de 6,000 elementos operativos. 12 que estamos en este proceso administrativo, que se habían amparado, etcétera, pero hay una cero tolerancia. Y no se vale que digan que no tienen dinero para liquidarlos o que temen a los juicios. No es cierto. Tienes tú elementos, instrumentos en la Ley de Seguridad Pública para darlos de baja, porque es un requisito acreditar tus exámenes de control y confianza, que tienes 2 oportunidades, y cuando es un tema grave, darlos de baja y no dejarlos en cargos administrativos, porque entonces siguen teniendo comunicación con los delincuentes, siguen dañando y siguen generando una intranquilidad e inestabilidad en los cuerpos policíacos. Por eso, en el caso particular de la Fiscalía, hemos sido extremadamente estrictos, Enrique, porque si no funciona lo demás. Si no tengo gente confiable, decidida, comprometida, y que en sus exámenes psicológicos, financieros o socioeconómicos, claro, y en sus el tema, no es solo el tema del polígrafo, porque luego quieren atacar esas evaluaciones, no, es un conjunto de pruebas que te miden desde tu capacidad intelectual, tu capacidad de raciocinio, tus reacciones, tu salud física, tus bienes, ingresos y egresos, y obviamente también, pues si eres digno de confianza o no en lo que hablas. Muchas ocasiones lo que reprueban es porque tienen antecedentes, porque han recibido dinero, porque han torcido la ley, porque han mentido, como en este caso de presentar documentos falsos. Esos no pueden estar en ninguna institución de seguridad. Hace algunos días, fiscal, me tocó platicar contigo en radio y hablábamos de las policías municipales y la infiltración en las policías municipales. Y me decías que estaban analizando, incluso me adelantabas en ese momento que en alguna ciudad media estaban metidos viendo cómo le hacían para tratar de, pues de alguna forma, reducir los niveles de infiltración de esta policía. ¿Qué diagnóstico tenemos de nuestras 125 policías municipales? ¿Cuántas son realmente confiables? Y si nos puedes adelantar algo más de las policías grandes, ¿no? Como la de Zapopan, otras. Te voy a poner un ejemplo de las instituciones de seguridad y la debilidad institucional o el poco caso, omisión, vamos a llamarlo así, de algunas autoridades que desde mi opinión personal y como funcionario no cumplen con sus compromisos institucionales con la sociedad. Te pongo un ejemplo. La ciudad de Ocotlán, es una ciudad muy importante, es una ciudad media, es la ciudad donde principal productor de muebles en todo el país. Tiene una empresa muy importante de productos de procesamiento lácteos, que tuvo una inversión de poco más de $400 millones. Es decir, es una gran ciudad media, ¿no? Tiene un centro universitario. Y hace poco hubo un problema con unos jóvenes que me obligó a acudir de manera personal a esta ciudad media. Y te encuentras un cuerpo policíaco integrado por 60 elementos. Entonces, si tú los divides entre 2, al final al día patrullan 20 elementos. No se lo merece la ciudad, no merece. Y las autoridades municipales no están comprometidas con sus ciudadanos como corresponde. Te estoy dando números, ni siquiera sucesos, números. No hay una inversión, ni una decisión, ni una aplicación en materia de seguridad.
En seguridad pareciera que nadie se quiere involucrar en eso. Es algo que quieren tenerlo como a un lado, pero no hacerse responsable. Eso le deberían de decir a la gente cuando les piden su confianza. Este análisis que te hago es el proceso que hace unos minutos te comentaba, de buscar algunas reformas y procesos que nos ayuden a que en 100 municipios del estado, donde hay menos de 50 policías, pueda haber diríamos, una fuerza estatal de policías de proximidad, no la fuerza única. La fuerza única es un grupo élite para otro tipo de delitos. Pero en el caso de la proximidad, en el caso de mantener, cuando ya realizas acciones para sacar a criminales de alta peligrosidad, debe de haber seriedad y compromiso de las instancias municipales en lo que corresponde a su territorio. En La Barca pusimos orden, después de más de 10 años, nos trajimos a la policía, se evaluó, se capacitó, se quedó quien debería de estar, y desde hace más de 4 o 5 meses no has escuchado ningún delito de alto impacto en La Barca, que limita con Michoacán inmediatamente. Lo mismo estamos haciendo en Teocaltiche, lo mismo hicimos en Villa Corona, lo mismo hicimos en Unión de Tula, y lo mismo vamos a seguir haciendo en una fórmula que, como tú comentas, desde mi opinión ha sido positiva, como el caso de Tlajomulco, en coordinación con su presidente valiente, no cualquiera te dice, oye, fiscal, necesitamos entrar porque veo que mi tema en el municipio no está funcionando. Eso es ser valiente. Entramos, trajimos a 90, y ese territorio, Enrique, cuando lo revisas, a partir de que nos trajimos a los policías, ha bajado el delito en un 85%. ¿Qué quiere decir? Que el modelo funciona, que los que estaban involucrados, algunos huyeron, otros están bajo investigación, otros fueron detenidos. Este proceso de capacitación, de actualización, de evaluación, porque nos los traemos al Instituto de Profesionalización y aquí se quedan, y solo van el fines de semana a su casa, desayunan, comen, cenan y se capacitan. Este proceso está funcionando. ¿Dónde lo estamos haciendo? Donde hay una mayor urgencia, ¿no? Pero insisto, en el caso de la zona metropolitana, ya hay una agencia metropolitana de seguridad para dictar medidas de políticas públicas. Creo que la primera debe de ser una cero tolerancia a quien no acreditó sus exámenes de control y confianza. Y en el caso de la Fuerza Única Metropolitana, tendremos que ser más estrictos con los policías que se han venido incorporando de los municipios, para que ésta empiece a dar los resultados que se esperan y que están obligados a dar. Hay que recordar que la Fuerza Única Metropolitana se compone de 300 elementos municipales que se incorporaron a partir del 1 de enero y 300 que ya teníamos y que tenían 7 meses de haber salido de la academia, de sus 6 meses de preparación, y de los que estamos muy orgullosos. Entonces lo que estamos buscando es que podamos de alguna manera integrarlos debidamente para que se den los resultados que la ciudadanía está exigiendo con justa razón. Antes de entrarle más a la agencia fiscal, ¿otros focos rojos de policías hay? Entiendo que algunos no me los podrás decir por intervenciones puntuales que estén haciendo, pero ¿hay focos rojos de policías que ahorita dices, estas no están en el lado bueno? Sí tenemos algunas que estamos analizando. Hay otras también cuerpos policíacos muy buenos, como el de San Juan de los Lagos, por ejemplo, en el que lamentablemente pues victimaron al director y que generó una reacción inmediata de la Fiscalía. Es correcto. Y hoy se ha nombrado un nuevo director, a un exmilitar, en el que estamos trabajando en amplia coordinación. Pero hay buenos cuerpos de policía, pero también hay cuerpos de policía muy dañados. Cuando sucedió el tema de San Marcos, que es un municipio de foco muy rojo, que lo hemos intervenido en 2 ocasiones, donde hemos decomisado explosivos y detenidos y vehículos, se llevaron a un expresidente municipal a plena luz del día en la plaza, lo rescatamos en la sierra. Yo llegué a ese evento, fui de manera personal, que tengo un compromiso con los funcionarios, y pregunté dónde estaba el comisario, ¿no? Y el comisario se presentó conmigo. El cuerpo de policía de San Marcos se integra por 4 elementos. De los 4, 3 son mujeres.
y uno es hombre, el que está en la cabina. ¿Cuántos habitantes tiene San Marcos? No tengo ahorita el dato, pero es un municipio pequeño, pero 4, pero además de los 4, 3 son mujeres, muy valientes, te quiero decir que muy valientes, porque llegaron directamente conmigo y me dijeron, bueno, nosotros no tenemos la capacidad, ¿no? Pero aquí estamos a la orden y hacemos lo que usted nos diga para sacar adelante este problema. Entonces, pues son 4 elementos, 3 mujeres, es obvio que no tienen capacidad de hacer frente a algunos grupos de delincuentes, que también quiero decirte, si recordarás, la zona Valle hace 2 años, la zona Valles era un foco rojo, ya no lo es, Enrique, nos hemos metido muy fuerte, hemos hecho detenciones muy importantes, ha habido enfrentamientos con bajas de la otra parte, ya no es un foco rojo. Déjame el corte fiscal, seguimos platicando de este tema de la Agencia Metropolitana, desaparecidos, todos los temas. De vuelta en Perspectivas, platicando con Eduardo Almaguer, fiscal general del Estado de Jalisco. Eduardo, dejamos el asunto de la Agencia Metropolitana en general, estábamos platicando de este y otros temas, la infiltración de las policías. Agencia Metropolitana de Seguridad, que va a ser el órgano articulador de políticas de seguridad, o más o menos así se ha vendido en la opinión pública, y una fuerza única metropolitana reforzada. En un plazo de 18 meses o de 12 a 18 meses, ¿podemos esperar resultados en delitos de alto impacto? ¿O crees que es más bien una apuesta de los próximos 5 o 10 años? No, yo creo que es una apuesta que nos tiene que dar resultados de forma inmediata, muy interesantes. Y te pongo un ejemplo. La Agencia Metropolitana de Seguridad, que surge en una iniciativa de los municipios metropolitanos y el gobierno del Estado y el gobernador, es un modelo que se ha dado en otras ciudades de Estados Unidos y de Europa. Por ejemplo, el caso de Nueva York o de algunas otras ciudades. Los departamentos de policía tienen un área del departamento de vivienda, es decir, vas a construir, requieres de un dictamen de seguridad, que ahorita no existe aquí en México. Vas a poner un negocio, requieres de un dictamen de seguridad. Esa política pública la tiene que fundamentar y articular la Agencia Metropolitana con los 9 municipios de la zona metropolitana. Y te pongo un ejemplo muy concreto, las tiendas de conveniencia muy conocidas que sufren una cantidad muy importante de robos. Se habla, y me parece que es muy correcto, que debe de haber requisitos para otorgarles licencias que tengan una cámara de seguridad interna, cámaras de seguridad externas, y deben de tener esa cadena, un grupo de seguridad privada también, ¿no? Que permita el que articulemos estrategias ya de seguridad muy materializadas en diferentes puntos de acuerdo al mapa criminógeno, porque de pronto te encuentras estas tiendas de conveniencia en zonas con un alto nivel de criminología o de crimen, perdón, y entonces ahí pues debe de haber otra serie de requisitos para evitar el asalto, pero además el daño a las personas. Iluminarias, todo lo demás, cuestiones urbanas, parques. Parques, calles, qué número de viviendas, algunas, tú sabes que ahí hay andadores que se prestan mucho al tema de la inseguridad. Es decir, la Agencia Metropolitana es una de sus funciones principales, generar políticas de educación, de cultura, de prevención. Y la Fuerza Única actúa. Y la Fuerza Única es el brazo ejecutor en el tema que depende al final de la Fiscalía General del Estado. Depende directamente no de la Fiscalía, sino del gobernador del Estado, y a su vez tendrá que rendir informe y cuentas a la Junta de Gobierno de la agencia, que la integran los presidentes municipales. Y el gobernador, ¿no? Que la termina presidiendo. Y en este mismo sentido, fiscal, ¿hasta qué punto tú crees que en 2017 veremos menos politización de este debate de la justicia? Por un lado, en algún momento tú hiciste acusaciones directas a las policías municipales, tú decías falta patrullaje, no lo veo, estoy en la calle, no me queda claro. Después respondían los alcaldes diciendo es que usted, fiscal, con sus procesos los termina soltando. ¿Veremos menos politización y que se pongan de acuerdo ustedes más en la mesa y en corto? Fíjate que hay un acuerdo y una visión muy importante de cero politización, pero si tú revisas, como bien mencionas, de julio del 2015, o revisemos todo el 2016,
Lo que hizo el fiscal fue responder con mucha claridad a señalamientos falsos de autoridades municipales, y eso siempre lo voy a hacer, Enrique, te lo quiero decir, porque esos señalamientos falsos dañan a las instituciones y permiten el envalentonamiento y el crecimiento de la criminalidad. Los delincuentes quieren que las instituciones estén divididas, que la gente nos pierda la confianza. Los delincuentes lo que desean es estar por encima de las instituciones, y eso yo no lo voy a permitir todo el tiempo que esté aquí, y quien lo señale y quien lo diga, porque hay quienes también viven del manejo de cifras para poder tener alguna opinión de supuestamente investigadores o académicos que cobran en nóminas de otros municipios y que dan opiniones como si fueran externos, y entonces dan opiniones sesgadas, dañando a las instituciones. Yo no defiendo los errores u omisiones, y jamás lo haré, ni lo he hecho, pero lo que sí queda claro es que voy a defender la razón y la verdad. Hay un principio que te quiero decir que el gobernador ha impulsado y ha puesto sobre la mesa de manera muy firme, de despolitizar totalmente el tema de la seguridad. Lamentablemente, hay todavía algunos actores que de pronto suben algún Twitter o algún comentario falso, sin ningún sustento, olvidándose de su responsabilidad, y que daña mucho a los cuerpos policíacos. ¿Qué ha habido de nuestra parte? Responsabilidad y resultados. La gente no quiere, no desea y no le interesa ver enfrentamientos entre instituciones en los temas de seguridad. Lo que quiere es verlos unidos para que le den resultados. ¿Hay diálogo con Guadalajara en este momento, fiscal, por ejemplo, con Salvador Caro? Yo tengo un diálogo muy amplio con el alcalde. En ese sentido. Quiero decirte que el alcalde, cada vez que yo le busco, tengo una respuesta inmediata, y cuando hay una petición de mi parte, también tengo una respuesta inmediata. Con el comisario he pedido que el comisionado de Seguridad Pública tenga la comunicación con él para que se puedan coordinar en temas operativos. Pero aquellos temas importantes de seguridad, yo siempre he tenido una respuesta rápida, quiero ser honesto, rápida, y siempre, la mayoría de las veces, positiva, con el alcalde de Guadalajara y con el alcalde de Zapopan, una comunicación también muy intensa. De que no se llevan. No, lo que sucede es que cuando ha habido, me parece que lo han mal informado en algunas cosas, pues yo tengo que salir a aclararlas, pero en realidad en el tema duro, diríamos, ya en las cosas importantes, siempre, en lo particular, el fiscal ha tenido una recepción muy objetiva y muy clara por parte del alcalde de Guadalajara. Fiscal, el sistema penal acusatorio, muchos mitos, realidades sobre el tema del sistema penal. Yo creo, y es una opinión personal, que el sistema penal acusatorio es la respuesta adecuada a mediano y a largo plazo en materia de respeto al debido proceso, a los derechos humanos, a muchas cosas, a las garantías. Sin embargo, siento que el tomar el sistema penal como piñata, no solo desde los políticos, también desde los medios, y decir, bueno, es que ya es un fracaso, se me hace que nos lo estamos llevando entre las patas. ¿Cómo podemos hacer? Tengo entendido que pronto tendrán una reunión para este tema, para ver qué medidas van a hacer. ¿Cómo se puede hacer para que el sistema sí sea una apuesta de futuro, pero ya empiece a dar resultados en materia de aprehensiones? Tenemos de manera continua las reuniones, los conversatorios le llamamos, pero quiero decirte que coincido plenamente con lo que dices. El sistema acusatorio que hoy tenemos es lo mejor que le pudo haber sucedido al país, pero lleva un proceso, es un cambio radical, mucho más de lo que podemos imaginarnos, pero es un sistema que busca, primero, que por primera vez hay un actor que es la víctima y que busca en lo inmediato resarcir el daño a la víctima, y no lo que sucedía antes, que se llevaba años. Muchas veces hasta la víctima fallecía y nunca recibía su reparación del daño. Hoy busca hacerlo. Este sistema lo que busca es que estén en la cárcel quienes deben de estarlo. No quiero unos chicles. Es correcto, quienes deben de estarlo. Este sistema lo que busca es que haya una justicia transparente, que ya no ni entre los ministerios públicos ni entre los jueces haya manejos, componendas. Este sistema lo que busca es poner a México a un nivel
pues mundial de un país donde impera el Estado de Derecho. ¿Cuánto tardaremos en llegar a eso? Ese es el tema. Me parece que eso es lo que hay que discutir, debatir y resolver, e informarle a los ciudadanos qué es el nuevo sistema. Te puedo decir un ejemplo muy claro. Alguien cristaleó tu vehículo, tú lo viste o te enteraste quién fue, lo señalas, pero la persona no utilizó violencia en ese momento, no se acreditó la violencia, porque cuando tú lo viste ya estaba quebrado el cristal. Lo van a traer los policías municipales, lo vamos a vincular a proceso, vamos a judicializar, a vincular a proceso, y el juez lo deja vinculado al proceso y le dicta medidas cautelares, que la no volverse es la más extrema de todas, ¿no? Es la más extrema, se debe de entender. Entonces le va a dictar medidas cautelares de que no se acerque a tu carro, que no se acerque a ti, pero lo va a dejar en libertad. Y tú te lo vas a encontrar a una cuadra de distancia de tu casa, y lo primero que vas a decir es que hay una gran corrupción y una gran impunidad, porque nadie te informó que ese sujeto sí está vinculado a proceso, sí hay la presunción que va a durar 2 o 3 meses su proceso, que puede ser condenado, y como nadie te lo informa, tú piensas que él está libre. Y luego, en este proceso, la reincidencia solamente opera en algunos casos extremos. Por eso, este caso del tal Kevin, que agarraron como piñata al sistema, efectivamente, este muchacho Kevin, o este sujeto, en su último asalto, sí cometió un acto de violencia, y por eso logramos que el juez le decretara prisión preventiva. Si no, podía haber robado 30 veces, si lo hizo sin violencia, si el monto fue menor, porque ya no hay reincidencia, y es algo que se tiene que reformar, y que y estoy seguro que será reformado ya dentro de poco, la reincidencia. El robo equiparado. ¿Por qué aumenta el robo de vehículos? Porque si el ladrón se llevó tu vehículo, tú no lo viste quién era, lo encontramos manejando tu vehículo, él va a decir que simplemente se encontró el vehículo. Eso lo hacen valer los abogados. Y el robo equiparado. El robo equiparado no es para violencia, no es para prisión preventiva. Entonces son las figuras que hay que reformar y que estamos ya en ese proceso, pero que han generado un gran daño en el tema de la percepción de la ciudadanía hacia un nuevo sistema, y también, obviamente, pues al tema de corrupción e impunidad, que lamentablemente, Enrique, actores políticos desinformados o con una actitud negativa de buscar un beneficio electoral o político, lo toman para pues tomarlo como piñata, dañando a las instituciones y a un sistema que debe de ser y que es perfectible. Porque parece que el sistema está para defender a los criminales, y eso creo que es muy nocivo. Ya se está interiorizando en la mente de la mayoría de los ciudadanos de que este es para defender los derechos de los criminales. Déjame ir al corte y me respondes esto, fiscal. De vuelta en Perspectivas, gracias por seguir con nosotros. Estamos con el fiscal general del Estado de Jalisco, con Eduardo Almaguer. Dejamos, fiscal, el tema del sistema penal acusatorio y esta idea que se empieza a generar dentro de la ciudadanía de que el sistema penal está ayudando a que los criminales salgan, que es para defender los derechos de los criminales. ¿Qué responderías ante esto? Bueno, quiero decirte que en este inicio, efectivamente, en esta etapa de consolidación, pues hay errores, omisiones, que pudiera generar que algún delincuente, buscando algún beneficio que le da la ley, pudiera estar fuera. Es correcto. Sin embargo, la gran mayoría es porque la ley establece que la prisión preventiva solo es para casos extremos, es decir, que en prisión estén quienes deben de estar, y quien hizo algún daño a las cosas, algún delito patrimonial, inclusive un robo simple, lo que se pretende es que la víctima le sea reparado el daño de inmediato, y que estos acuerdos que se dan en esta etapa o esta área que tenemos en la Fiscalía con los facilitadores y estos métodos alternos de resolución de conflictos, y que participa el Instituto de Justicia Alternativa, la idea es que los temas se resuelvan, que no se hagan largos y que no dañen en principio a las víctimas, y que también alguien que cometió algún error o algún exceso y está realmente arrepentido, pues no
tenga una escuela del crimen de pronto y esté 1 año, 2 años dentro, costándole también al Estado. Es decir, el nuevo sistema tiene un círculo virtuoso que no hemos llegado a él. Hay que llegar a él, tenemos algunos meses, en algunos países tardaron años, en México no nos podemos dar ese lujo por la situación que prevalece. Entonces, sé que habrá reformas. Quiero decirte que la Procuraduría General de la República está trabajando intensamente. Aquí en Jalisco hay una mesa con el Poder Judicial, los municipios, el Estado, es decir, los diversos actores del nuevo sistema, para que podamos homologar criterios, acciones y también, te lo digo, hacer propuestas para reforma de ley, para que este nuevo sistema realmente esté respondiendo a las necesidades que tienen los ciudadanos. Fiscal, feminicidios es un tema que no se agota. Las organizaciones de la sociedad civil, en particular una CLADEM y su presidenta Guadalupe Ramos Ponce, dice que ustedes están maquillando las cifras en materia de feminicidios y que no han bajado los feminicidios en Jalisco. Te lo quiero negar rotundamente, y también creo que es momento de hablar de manera muy clara. Las organizaciones civiles tuvieron, cuando se dio el proceso de dictar la alerta de género por parte del gobierno del Estado, reconociendo un problema de violencia grave, delicado, y que fue el propio gobernador quien, reconociéndolo, tuvo la valentía, porque fue el primero en todo el país que solicita este estudio para declarar en un momento dado la alerta de género. Este proceso, Enrique, donde participan organizaciones civiles e instituciones y universidades, investigadores y diversas instituciones, les permitió a ellas, entre otras a CLADEM, ir a entrevistar a los familiares de las mujeres que habían sido asesinadas. Se les dio una apertura total a los expedientes como ninguna autoridad lo había realizado. Se llegó a una conclusión y se declaró la alerta de género. Se ha venido haciendo un proceso también de consolidación, donde los municipios deben de participar de manera más activa y homologada. Lo primero que surge de esta alerta es el protocolo ALBA, que nos permitió en un principio darle orden en las redes y que realmente enfocáramos nuestros esfuerzos en aquellas mujeres que realmente habían desaparecido. Recordarás que había un desorden en las redes y que hablaban de decenas de adolescentes, etcétera. Esto propició. ¿Quién maneja el protocolo ALBA? Una académica, una investigadora de una universidad que tiene un gran conocimiento en este proceso a nivel nacional. Nos abrimos de manera transparente. Se están haciendo los procesos. Los feminicidios han bajado un 20% en Jalisco. Del número total de homicidios, Enrique, en el Estado, un 15% son mujeres y un 85% son hombres. De este 15% de mujeres, no todas, aunque se inicia la investigación con el protocolo de feminicidio. Así se inicia así siempre, en todos los homicidios. Lo constataron las organizaciones. En el proceso te vas enterando que fue temas quizás de narcomenudeo, temas de robo, temas de otro tipo de delitos, pero no los que enmarca la ley, donde haya habido una relación de jerarquía laboral, o sea, por su condición de mujer. Bien, eso nos lleva a entablar, estos son los feminicidios. No todos los homicidios o donde son víctimas mujeres son feminicidios, eso hay que precisarlo. Entonces, hemos avanzado. Sin embargo, el gobernador del Estado nos ha instruido a trabajar en 2 iniciativas muy importantes, Enrique. Una de ellas es homologar el Código Penal del Estado al Código Penal Federal en la figura del feminicidio, donde a Jalisco le falta integrar dos figuras más, 2 razones más que pudieran configurar feminicidio, y además aumentar las penas. Actualmente en Jalisco es de 25 a 40 años, y si mal no recuerdo, a nivel federal es de 40 a 60 años de prisión. Entonces, lo que vamos a hacer es homologarlo a como se da en todo el país, pero viene una reforma muy importante, Enrique. Y estoy cierta que en el trabajo en el Congreso debemos de tener el apoyo de todos, porque todavía sigue habiendo una visión machista, y todos venimos de una mujer, y muchos convivimos con mujeres en nuestras vidas. Esta iniciativa tiene que ver que
de que se califique como delito grave aquellas lesiones que tardan más de 15 días en sanar, que se le cometen a una mujer, se le califique, toda vez de que la mayoría son agredidas por personas a las que les tiene confianza, sus parejas o familiares, y en un lugar donde debería de estar protegida, que es su hogar. Entonces, si tenemos el homicidio calificado, si tenemos el robo calificado, pues debemos de tener calificado el delito de lesiones en contra de las mujeres y no tratarlo legalmente como lesiones, sino darle esa calificación para que entonces les dicten medidas, como medidas cautelares, la prisión preventiva. Y estoy cierto que esa reforma tan importante va a ayudar mucho a que muchos hombres que de manera equivocada entienden su masculinidad atenten y violenten a las mujeres. ¿Cómo acompañar, fiscal, las órdenes de protección? Otro dato importante, crecimiento en órdenes de protección, creo que está bien en materia de combate a la impunidad, pero lo que se quejan muchas organizaciones es que no hay el acompañamiento necesario a las mujeres que reciben una orden de protección. ¿Cómo acompañarlas mejor? No, sí lo hay. Que la orden de aprehensión, perdón, la orden de protección es un proceso, te lo platico, donde van y se traen al violentador y le notifican personalmente que no se puede acercar a su pareja, que está en un proceso de integración, en este caso de una carpeta de investigación, y que en el momento que él lo haga, cualquier autoridad lo podrá detener y entonces no podrá él o perderá su libertad. Entonces ha estado funcionando. Obviamente nosotros hemos emitido 6,000, poco más de 6,000 órdenes de protección, y es evidente que tenemos nuestros cuadrantes que permite estar vigilándolos junto con las policías municipales. Aquí te quiero decir que vamos en un proceso muy interesante, yo estoy muy entusiasmado, esperemos lograrlo pronto, que entre las medidas cautelares empecemos a utilizar los brazaletes o las tobilleras, que se le llama, que van en el pie. Va a ser un proceso muy interesante que esperemos tenerlo para agresores o para aquellos delincuentes de cuello blanco, podríamos decirlo, ¿sí? Y en ese sentido estamos muy adelantados, que esperamos tenerlo en los próximos meses. Fiscal, desaparecidos, la Fiscalía Especializada, ¿cuándo llega la propuesta al Congreso? El día de ayer enviamos ya a la Secretaría General de Gobierno la propuesta revisada y avalada por la ONU. El día de hoy los investigadores, expertos que nos acercó la ONU, están visitando ya los municipios donde se dio este delito tan grave en los últimos años, sobre todo, para terminar de realizar este diagnóstico de operación. Es decir, ya tenemos la propuesta y estamos trabajando ya en el diagnóstico para la operación de la Fiscalía. Vamos muy avanzados para que cuando sea votada y sea ya constituida, tengamos todo listo para que pueda entrar a plenitud en su trabajo. Previo a ello, Enrique, hemos venido trabajando a partir, debo de reconocerlo, de las aportaciones, señalamientos y críticas de organizaciones civiles. Hoy tenemos ya en una sola coordinación lo que es la alerta AMBR, el protocolo ALBA y la unidad especializada de investigación de desaparecidos, y también apoyada por la Fiscalía de Derechos Humanos. Fiscal, nos quedan un par de minutos. Hace unos días hubo un rumor muy fuerte de que tal vez tú salías de la posición de fiscal, seguramente te enteraste. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo interpretas ese rumor? Nos llegó a todos, que era cuestión de horas para que tú salías de la Fiscalía. Bueno, yo tengo primero estoy en un cargo donde me siento muy comprometido y muy privilegiado al mismo tiempo, y con un gran reto, que es el tema de la seguridad y la justicia en un estado tan grande. Somos el cuarto estado más grande del país. Mi nombramiento fue ratificado por el Congreso del Estado a propuesta del gobernador. Tengo una relación directa de total confianza con él y total apoyo. Eso es lo que hay ahorita, Enrique. Y un enfoque personal, tú lo sabes, lo sabe la gente. Yo estoy entregado las 24 horas del día a este tema. Me apasiona el tema de la justicia. Siento un gran reto y creo que podemos lograrlo quienes se han venido involucrando. Hoy, de mis 10 principales colaboradores, 7 son mujeres. Aquí he descubierto a mujeres y hombres muy valientes, y he visto el dolor de las víctimas, y eso me lleva a tener un gran compromiso en esto ahorita. Solo fue un chisme, no hubo nada, ni una reunión con el gobernador, nada. Realmente no. Obviamente yo siempre estaré
tengo vergüenza propia y dignidad, y en ese sentido este cargo que demanda una gran parte o totalmente tu tiempo, tu pensamiento y esfuerzo, yo siempre voy a estar atento y respetuoso a lo que señalen las leyes y las instituciones, ¿no? Me refiero a que si hubiese algo, con esa vergüenza que tengo y dignidad, lo primero que haría es decírselo a la gente, porque este cargo, si bien responde a la preocupación del gobernador del estado en materia de seguridad, pero también responde a una gran necesidad de la gente. Fiscal, gracias siempre por tu tiempo. Nos vamos el miércoles, hablamos de movilidad en Zapopan con Jesús Carlos Soto Morfín, y el viernes personaje con Miguel Ángel Navarro. Hasta el miércoles.